Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires. Y a través de la página web www.fmsignos.com.ar nos podés acompañar y así aprender a cuidarte y cuidar a los demás. Nuestro operador, el señor Juan Manuel Verdiol, nuestra productora, la licenciada Susana Frey Díaz, mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quienes habla, el doctor Marcelo Guste. Damos la bienvenida a nuestro programa. Vamos a charlar sobre dos situaciones en el hombre y en la mujer que muchas veces preocupan, molestan, pueden ser graves a veces, pueden ser prevenibles, pueden ser tratables. Temas que tienen que ver con la urología. Urología, pocas veces hemos hablado de eso, me parece a mí, y pocas veces se toca ese tema en los medios. La doctora Carolina Laura Viedma. Ella es médica graduada en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Fue residente en urología del Hospital César Milstein de la Ciudad de Buenos Aires. Fellowship en urodinamia y disfunciones miccionales en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Y actualmente se desempeña en áreas de urología femenina, disfunciones miccionales y neurología en su consultorio particular, en el Centro de Urología de la Ciudad de Buenos Aires. Carolina, ¿me estás escuchando? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Mucho gusto, sí, bueno, te estoy escuchando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un placer saludarte. Y bueno, vamos a hablar sobre temas, yo creo que bastante habituales, pero a lo mejor no tan conocidos para nuestros oyentes. Vamos a empezar con el hombre. Bueno. El hombre tiene un grave problema cuando llega a cierta edad y a veces antes, que es el tema de la próstata, ¿no? Todo el mundo habla de la próstata, pero ante todo, ¿vos le podés contar a nuestros oyentes qué es la próstata, para qué sirve? Mira, la próstata es un órgano, sí, dentro del aparato genital interno masculino, que se encarga de la secreción de hormonas, de lo que son las hormonas masculinas, específicamente diferentes hormonas que van a formar parte, sí, del semen en el momento de la eyaculación. Ajá. Forma parte como te decía, del aparato genital. Y a través de la próstata, así por el medio de la próstata, está atravesada por la uretra, que es un cañito por donde sale la orina, y el agrandamiento de la próstata a partir de los 50 años, lo que va a generar, puede llegar a generar, trastornos miccionarios, o sea, trastornos en la salida de la orina, y eso es lo que va a generar diferentes síntomas que el hombre tendría que estar atento para poder hacer la consulta a tiempo. Es una glándula muy útil, muy importante dentro. Ahora, ¿qué pasa? Llega a una edad donde esa glándula empieza a crecer, no siempre, no en todos los hombres, pero a partir de los 50. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué en algunos hombres crece y en otros no? La realidad es que no hay una causa específica, ¿sí?, por la cual nosotros podamos determinar si en algunos hombres va a crecer o no. Sí se sabe que a partir de los 50 años lo que se llama hiperplasia prostática benigna, lo que hace es, por medio de hormonas, ¿sí?, masculinas, que se van a empezar a modificar a partir de los 50 años, esta glándula va a empezar a crecer. Ajá. Y ese crecimiento, ¿sí?, en algunos hombres mayor y en algunos hombres menor, va a generarle síntomas en el momento del vaciado. A ver, contame, de la salida de la orina. ¿Cuáles son los síntomas típicos cuando la glándula crece y se transforma en lo que llamamos la hiperplasia, en este caso benigna de próstata? Mira, lo más frecuente es que los pacientes nos consulten o el paciente comience a levantarse a la noche más de una vez. Lo normal es no levantarse o levantarse al menos una vez por noche a hacer pis. Y en el caso de los pacientes que tienen un aumento del tamaño de la próstata, lo que pasa es que se empiezan a levantar más veces, claro, ¿sí?, en 3, 4, 5 veces. Esto altera la calidad del sueño y va a alterar la calidad de vida posteriormente durante el momento de la vigilia. Lo más frecuente es eso, también, o sea, hay un mal vaciado, lo que significa que el paciente va a ir a orinar y le va a quedar pis, ¿sí?, va a quedar orina dentro de esa vejiga, claro. Entonces al ratito va a volver a tener ganas, quizás a la media hora, 40 minutos, va a tener que volver
al baño a orinar. Claro, Eso serían lo básico. Más frecuentes. Y decime una cosa, también hay un tema con la potencia, ¿no? Del chorro, baja un poquito, exacto. ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Lo más frecuente es que ese chorro de orina, ¿sí?, en la hiperplasia prostática, sea más débil, el paciente sienta que ese grosor y esa potencia, esa fuerza del chorro, a medida que van pasando los años, va bajando, ¿sí?, se va haciendo más finito, tiene que hacer fuerza, quizás con la panza, como para que esa orina atraviese esa próstata que está tapando, por así decirlo, ese cañito que es la uretra. Entonces el paciente, a medida que van pasando los años, va tratando de adaptarse a esa obstrucción, claro, ese crecimiento de la próstata. Por supuesto que tiene que consultar. Decime, ¿se llega fácil al diagnóstico de hiperplasia? ¿Qué estudios hay que hacerle a un paciente para llegar al diagnóstico? Bueno, a ver, los estudios de rutina en el consultorio de urología, nosotros lo que vamos a hacer en paralelo a estos síntomas que presenta el paciente, sí, es diagnosticar si hay o no cáncer de próstata, porque muchas veces se solapan los síntomas de lo que es la hiperplasia prostática y el cáncer de próstata. Y lo que vamos a hacer es un estudio de rutina en todos los pacientes mayores de 50 años. Y en base a eso sí vamos a diagnosticar a la hiperplasia prostática, que lo más frecuente es que la diagnostiquemos mediante un estudio que se llama flujometría, que es un estudio muy simple, que no es invasivo, en donde el paciente tiene que orinar en un inodoro portátil, sí, y eso marca flujos, marca velocidades de flujo, presiones, y por medio de ese estudio nosotros podemos evaluar qué nivel de obstrucción tiene ese paciente, o dónde puede llegar a estar esa obstrucción. Correcto. También le sumamos a este diagnóstico la ecografía, ¿sí?, una ecografía que es de los riñones, de la vejiga y de la próstata, sí, en la cual la pedimos, se pide 2 veces, una con la vejiga vacía, después el paciente orina y al ratito se le vuelve a hacer la misma ecografía para evaluar si es que la vació toda esa vejiga o le quedó residuo. Como te comentaba antes, lo frecuente es que primero con la vejiga, entonces primero con la vejiga bien llena y después orina y volvemos a evaluar con la vejiga vacía. Eso para saber si hay obstrucción. Bueno, ¿cómo sabemos con certeza de que eso es una hiperplasia benigna? Eso, a ver, el diagnóstico es clínico, sí, por medio de la historia clínica que nosotros recabamos por medio de preguntas a este paciente. Ya nos estamos acercando, no es un diagnóstico de certeza, no es exacto, pero sí nos estamos acercando a un grupo de enfermedades urológicas muy frecuente en estos pacientes. Sumado a esta ecografía que tiene un residuo elevado, o sea, que le queda orina dentro de la vejiga después de orinar, y una flujometría con un flujo muy bajito, o sea, una potencia de este chorro de orina muy bajito, sí, todo eso nos acerca y nos da casi el diagnóstico exacto de que tenemos una hiperplasia prostática. Lo que te comentaba antes, Marcelo, es que tenemos que diagnosticar que no haya en paralelo un cáncer de próstata, claro, que es el cáncer más frecuente en el hombre a partir de los 50 años. Es sumamente importante, y obviamente lo vamos a diagnosticar y excluir de todos estos diagnósticos que te estoy comentando. ¿Y cómo llegamos al diagnóstico de cáncer de próstata, Carolina? Bueno, sumado a la ecografía que te estoy comentando, nosotros para diagnosticar el cáncer de próstata lo que hacemos en el consultorio es pedir un PSA, que es el dosaje del antígeno prostático específico, ¿sí? Significa es un marcador en sangre que por medio de un laboratorio de sangre común, como nos solemos hacer habitualmente para otras entidades, sale un número específico que nosotros, las urólogas o urólogos, analizamos, y en base a ese número, que tiene que ser menor a 4 habitualmente, sí, no es un diagnóstico de certeza, pero sí nos estamos acercando a que si ese PSA, si ese número es muy alto, podemos llegar a estar frente a un cáncer de próstata. A ese PSA se le suma la realización del tacto rectal. El tacto rectal sí es un tema bastante tabú, más que nada en consultorio, y creo que eso muchas veces aleja al paciente, al hombre, del diagnóstico, o sea, del control de rutina de su próstata, que tiene que ser anual a partir de los 50 años, y forma parte, sí, del screening del diagnóstico de cáncer de próstata. Por un lado el tacto rectal y por el otro lado el PSA.
Y Correcto. si alguno de estos dos estudios nos llega a dar alterado, Sí. lo que tenemos que hacer es pedir una punción de la próstata. Punción es un estudio biológica. invasivo, pero lo que hace ese estudio es tomar muestras, ¿sí? Eso se hace con anestesia habitualmente, se toman muestras del tejido y se mandan a analizar a anatomía patológica. Entonces eso, por medio del microscopio, ahí sí se ve con certeza si el paciente tiene o no cáncer en la próstata, o sea, la malignización de las células de esa glándula. Perfecto. A ver, primero la sintomatología, la clínica, los estudios laboratorio, ecografía, examen clínico con tacto rectal y la biopsia. Y ahí llegamos a un diagnóstico de certeza. ¿Es benigna o no es benigna? Uh-huh. Tenemos una hiperplasia benigna. ¿Qué cosa hacemos? ¿Qué tratamiento básico le hacemos a un paciente con hiperplasia benigna? Sí, mira, lo más frecuente es que si el paciente tiene una próstata que no es exageradamente grande, o sea, que no tiene un tamaño exageradamente grande y no está muy sintomático, sí. Lo más frecuente es que el paciente sea tratado con medicación. Ajá. Se le da una medicación, que es un comprimido diario habitualmente, y se ve en ese primer mes de medicación si el paciente mejoró todos esos síntomas y lógicamente si responde o no, y a largo plazo tiene que continuar, ¿sí? Es Claro. como una medicación crónica, es como la medicación de la hipertensión. Claro. No es que lo toma y se cura y esa próstata no vuelve a crecer. Claro. Tiene que tomarla para siempre. Para es una siempre. enfermedad que se cronifica por medio de la medicación. Perfecto. Y si la próstata tiene un tamaño muy grande o el paciente tiene muchos síntomas, lo habitual es indicar en determinados casos, y es bastante personalizado esto, indicar el tratamiento Cirugía, quirúrgico, claro, una que cirugía. puede ser endoscópico, lo que significa que es por adentro de la uretra, sin ningún corte a nivel abdominal ni pélvico, o puede llegar a ser abierta. Eso depende, lógicamente, del tamaño de la próstata. Claro, correcto. ¿Qué pasa si es maligna? ¿Qué pasa si tenemos un cáncer de próstata? ¿En qué varía el tratamiento? Bueno, ahí cambia totalmente el tratamiento, ¿sí? Ya estamos adelante de una enfermedad oncológica, ¿sí? Y lógicamente no hay un tratamiento específico farmacológico como te estoy hablando en cuanto a la hiperplasia, Sí. Y el tratamiento es muy personalizado, depende de la edad que tenga el paciente, lo habitual, depende de la etapa en la cual esté este cáncer, si es una etapa, depende del estadio, si es un estadio avanzado o no. Ajá. O sea, depende del momento en el cual nosotros hagamos el diagnóstico, por eso es tan importante el control rutinario y poder agarrar a la enfermedad a tiempo, Claro, y que esta enfermedad claro. esté solamente localizada en la glándula y que no se haya esparcido a otros órganos. Sí. Hay opciones quirúrgicas, ¿sí? Como es la prostatectomía radical, Ujú. puede ser laparoscópica, puede ser robótica, hay un montón de tecnología Hay actualmente Perfecto. que cada vez mejora muchísimo más el decir que resultado y la curación que pueda llegar a tener este paciente de su cáncer. Claro. Y en paralelo también tenemos a la radioterapia, Claro. que es otra opción, y muchas veces el paciente junto con el médico va a decidir qué tratamiento quiere según los efectos que pueda llegar a tener después de estos tratamientos, como es el caso de la incontinencia urinaria o de la disfunción sexual, o sea que depende también mucho de la edad del paciente, de la calidad de vida que tenga o que quiera tener después del tratamiento. Y también existe en pacientes más añosos la vigilancia activa, ¿sí? Que es un control muy cercano de esos valores de PSA habitualmente, en donde al paciente no se lo trata, pero se lo sigue, se lo mira muy de cerca. Eso Perfecto. se llama vigilancia activa, y en algunos pacientes, ya te digo, es muy personalizado el tratamiento y tenemos que ver a cada persona en particular, pero bueno, es otra opción dentro de todas las opciones terapéuticas en cáncer de próstata. Perfecto. A ver, contame, Carolina, ¿hay forma de prevenir la hiperplasia prostática o el cáncer de próstata? A ver, se habla mucho de la calidad de vida del paciente, realizar ejercicio físico, mantener una dieta saludable. También tenemos todo el tema de la herencia, ¿sí? Cuando los pacientes tienen padre o hermanos con antecedentes de cáncer de próstata, el control se hace a partir de los 40 años, eso es importante también comentarlo a la audiencia.
pero la realidad es que por medio del control de rutina, lo que nosotros hacemos es, por un lado, ver que el paciente no tenga cáncer y si lo llega a tener, poder tratarlo a tiempo y curarlo. Correcto. Sí, es importante también destacar que es el cáncer más frecuente en el hombre, pero es curable, no en todos los casos, pero en casos agarrados a tiempo y donde está localizado dentro de la glándula, la curación existe. Perfecto. Entonces, vida saludable. Decime, ¿el cigarrillo tiene algo que ver con esto? Sí, eso te iba a decir, que me quedó ahí para comentarte, que también el tema del tabaco, como en otros cánceres, también influye negativamente en el desarrollo del cáncer de próstata. No está estudiado en el tema de la hiperplasia prostática, pero sí en el cáncer de próstata. El cáncer de próstata. Bueno, tenemos un panorama de los problemas prostáticos en el hombre, obviamente. Muy interesante lo que contaste. Ahora tenemos unos minutos más, vamos a hablar de las mujeres. ¿Qué te parece? Y en las mujeres, uno de los problemas más graves que tenemos es la incontinencia de orina también. Tiene que ver con este tema, ¿no? La mujer que no puede estar mucho tiempo sin ir al baño, que se le escapa la orina. ¿Cómo se produce en este caso en la mujer? Sí, mira, el tema de la incontinencia urinaria en la mujer sabemos que es muchísimo más frecuente, es un síntoma mucho más frecuente que en el hombre, y a partir de los 40 años, 1 de cada 4 mujeres va a tener pérdidas de orina, ¿sí? O sea, la incontinencia urinaria se define como cualquier pérdida involuntaria de orina. Perfecto. Así que puede ser una gota o puede ser un chorro o continuamente perder orina. Lo que genera la pérdida urinaria en la mujer es vergüenza y aislamiento, alterando, ¿sí?, la calidad de vida, y esta vergüenza lo que hace es que no haya quizás un diagnóstico, un control urológico o uroginecológico. Entonces la paciente convive con ese síntoma, se aísla, deja de hacer ejercicios, deja de salir, deja de reírse. Entonces todo esto hace que la calidad de vida de la paciente con incontinencia cada momento que va pasando sea peor, ¿sí?, si no hay una consulta. Creo que también es otro tema tabú, como hablábamos antes del cáncer de próstata y el tacto rectal. En el caso de la mujer, la incontinencia urinaria es un tema tabú, es un tema que genera vergüenza, y por medio de estos encuentros que, por ejemplo, estamos teniendo ahora nosotros, creo que lo importante es desmitificar lo que es un síntoma que le pasa a un montón de mujeres, y lo importante es que se pueda pedir ayuda, porque tiene solución. No es normal perder orina en ningún momento de nuestra vida, y hay un montón de tratamientos. Lo importante es agarrarlo a tiempo, porque a medida que van pasando los años, la incontinencia urinaria lo más seguro es que sea cada vez mayor, la pérdida va aumentando. Entonces el tratamiento a tiempo vale la pena, y hay tratamiento, y como te decía antes, no es normal perder orina, no es normal usar ni toallitas ni apósitos diariamente. Prolapso, ¿tiene que ver con esto? A ver, el prolapso es otra cosa, es otra entidad, es otra enfermedad, digámoslo por ese lado. El prolapso lo que es la salida, ¿sí?, de las paredes de la vagina, de la pared anterior, en este caso, que contacta con la vejiga, o la pared posterior que contacta con el recto, o la cúpula vaginal que contacta con el útero. Esas paredes prolapsan, ¿sí?, o sea, salen por ese orificio vaginal, y en el caso de la pared anterior, de la pared de adelante, que está en contacto directo con nuestra vejiga, eso puede cambiar la angulación de nuestra uretra y puede llegar a generar incontinencia. Pero bien, no es lo mismo, no son dos entidades totalmente distintas, y muchas veces hay pacientes que tienen prolapso, pero no tienen incontinencia. Bien. En ese caso habría que estudiarla y ver por medio de un estudio hidrodinámico, que es un estudio específico para incontinencia y para ver presiones, si tiene o no pérdidas de orina junto con el prolapso. Perfecto, entonces queda claro que son dos entidades distintas, las dos pueden producir incontinencia, pero el prolapso a veces no lo produce. Exacto. Es decir que en este caso no todas las mujeres que tienen prolapso van a tener incontinencia de orina. A ver, contame, tenemos una paciente que tiene incontinencia con y sin prolapso. ¿Qué hacemos con una, por ejemplo, que no tiene prolapso? ¿Tenemos tratamiento para eso?
Sí, a ver, las pacientes se presentan en el consultorio con diferentes tipos, ¿sí? Lo importante es recalcar, perdóname, lo importante es recalcar que hay dos tipos muy grandes de incontinencia urinaria. Por un lado, la incontinencia de orina de esfuerzo, que es esa paciente que tose o que hace ejercicio, que levanta peso y se le escapan chorritos de orina. Sí. Este tipo de incontinencia se debe fundamentalmente a la debilidad del piso pélvico, que el piso pélvico son todos esos músculos donde están apoyadas todas las vísceras, ¿sí? En el caso de la pelvis es todo el sector muscular por detrás de la vulva, digámoslo así para que se pueda comprender. Correcto. Y esta debilidad de los músculos, que puede estar causada por partos vaginales, por alteraciones hormonales relacionadas con todo el tema de la menopausia, partos vaginales, embarazos, lo que va a generar es una alteración en este sostén uretral, y eso genera la pérdida por medio de los esfuerzos. Y por otro lado, el otro tipo de incontinencia urinaria que te comentaba que es muy frecuente es la incontinencia de orina de urgencia. Esta incontinencia está causada por una contracción involuntaria de la vejiga, ¿sí? Imaginémonos a la vejiga como un globo, y esas paredes de ese globo son músculo, y ese músculo se contrae solo. Ajá. Cuando ese músculo se contrae, genera presiones altas adentro de esa vejiga. Entonces a la paciente lo que siente es urgencia miccional, o sea, de golpe me tengo que levantar y tengo que correr al baño, porque se me escapa. Está bien. Entonces lo que genera es urgencia, y quizás se le escape. En ese caso estamos hablando de una incontinencia de orina de urgencia. Esos Perfecto. Son los dos tipos de incontinencia más frecuentes, pueden convivir, y ahí estaríamos frente a una incontinencia mixta. Uh-huh. Y tienen diferentes tipos de tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento? ¿Cómo es? ¿Es clínico, con comprimidos, con pastillas, con ejercicios? ¿Es quirúrgico? Mirá, depende del tipo. Si estamos hablando de una incontinencia de esfuerzo, sí, lo más frecuente es que hagamos una rehabilitación de piso pélvico junto a kinesiología de piso pelviano. Ajá. Y cambiemos hábitos miccionales en la paciente. Habitualmente, si no hay una mejoría, ¿sí? Con todos estos cambios conductuales y la kinesiología, hay tratamientos quirúrgicos, que son la colocación de mallas en la uretra, y eso mejora, la verdad que tiene muy buenos resultados, y sí va a mejorar la incontinencia de esfuerzo. Perfecto. Y en el caso de la incontinencia de urgencia, sí, el primer escalón terapéutico es el conductual, como te decía, cambios de hábitos miccionales, sumado a medicación, que lo que va a hacer es relajar a esas paredes de la vejiga, haciendo que no se contraigan. Perfecto. Y bueno, después hay otros escalones de tratamiento, como puede ser la inyección de Botox en la vejiga, que también es bastante nombrado para otros tipos de cosas, pero bueno, en la vejiga se coloca el Botox, y lo que hace también es generar una relajación de esas paredes del músculo de la vejiga, y hace que esa urgencia no se presente y que no se presente la pérdida. Perfecto. Carolina, ha sido un placer charlar con vos, nos quedaron muchos temas, la verdad que seguramente vamos a tener otra oportunidad de encontrarnos para charlar. Me quedan en el aire muchas preguntas, pero bueno, no nos da el tiempo para hacerlas todas. Te agradezco mucho tu tiempo. Bueno. Me encantó charlar con vos, creo que la gente entendió mucho, porque a veces se habla pero no se informa bien y no se conoce bien. Creo que has dejado en claro muchas cosas, así que te agradezco mucho, Carolina. Bueno, Marcelo, un gusto, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Bueno, un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, así a la doctora Carolina Laura Viedma, que es uróloga, charlamos de los temas tal vez urológicos que más aquejan, ¿no?, al hombre y a la mujer. La próstata por un lado, los problemas prostáticos, y la incontinencia de orina por la otra.